personas que nos ven y nos oyen a través de la internet. Me uno al saludo de mi esposa, a su agradecimiento a aquellos de ustedes que estuvieron orando por nosotros. El Señor cumplió una vez más su palabra. Él guardó nuestra salida y nuestra entrada y nos concedió un tiempo bien variado, un tiempo de recreación, un tiempo de descanso, también de estudio, tal como les había anticipado. Mi familia me prestó una semana para irme a la ciudad de Dallas a continuar el plan de estudios que inicié el año pasado. Allí también tuve la oportunidad de ministrar en una iglesia. Hace 15 días estaba predicando en una iglesia hispana que se llama precisamente Cristo Viene. Y hace 8 días tuve la oportunidad de participar en el segundo culto de una de las iglesias más grandes y de mayor impacto en el área de Dallas. Allí estuve recibiendo palabra del Señor y adorando con cerca de 3.500 hermanos, la mayoría de ellos de raza negra, afrodescendientes, y sintiendo la manera en que estos hermanos adoran al Señor. Quiero públicamente expresar nuevamente nuestra gratitud como familia a mi cuñado Héctor David, a su esposa y a su hijo David Andrés por su amorosa, su generosa hospitalidad durante nuestra estadía en la ciudad de Miami en los días pasados. A ustedes nuevamente gracias, hermanos, por sus oraciones y por su respaldo también a los pastores y a los líderes que durante este tiempo estuvieron haciendo la obra del Señor en la iglesia en la que Él nos ha puesto. Yo quisiera saber en esta mañana, ¿quiénes de ustedes se han quedado alguna vez con los crespos hechos? Esperando a alguien que finalmente no llegó, o que llegó antes del tiempo esperado. Bueno, pues usted entonces entenderá muy bien a los hermanos de la iglesia de Tesalónica en el primer siglo, porque ellos experimentaron lo mismo cuando comenzó a correr el rumor de que el Señor Jesucristo había venido ya por segunda vez. Y entonces, para aclararles la situación y para confirmarles en la fe y confrontarles en relación con esa falsa enseñanza, el apóstol Pablo les escribió su segunda carta, la segunda carta a los tesalonicenses, que les invito a encontrar en sus Biblias, por favor, y en particular el capítulo 2. Vamos a estar leyendo y vamos a estar estudiando hoy los versículos 1 al 17. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 17. Y le voy a pedir el favor de tener abierta su Biblia en este pasaje. Vamos a estar leyéndolo todo en la medida en que vayamos avanzando en el mensaje de hoy. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 17. Por ahora, quiero adelantarle que lo que este pasaje enseña es que las falsas enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo se enfrentan afirmando y reteniendo la enseñanza apostólica, es decir, la enseñanza bíblica sobre este tema. De ahí que la invitación del Señor para cada uno de ustedes en esta mañana es una sola: enfrente las falsas enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo con firmeza y convicción en la enseñanza bíblica que usted ha recibido. Por eso, en espera de la segunda venida de Cristo, no se deje confundir. ¿No se deje qué? Confundir. Acompáñeme, por favor, entonces, en la lectura de los primeros 2 versículos de 2 Tesalonicenses 2, 1 al 17. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos de la comunidad cristiana Shalom en Ibagué y todos los relacionados,
que no os dejéis hacer qué cosa, mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Permítame leer porciones de estos dos versículos en la traducción al lenguaje actual. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso le rogamos, hermanos, no se dejen confundir tan fácilmente. La Nueva Versión Internacional lo dice aún más gráficamente: no pierdan la cabeza. Recordemos que el apóstol Pablo y su compañero de misión, Silas, establecieron la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero, pero tuvieron que abandonar la ciudad debido a la persecución de los judíos que se opusieron a su predicación. Y estando en la ciudad de Corinto, meses después, el apóstol Pablo les escribió su primera carta, pero aparentemente tiempo después de haber recibido esa primera carta, les llegó otra supuesta carta del apóstol Pablo, o escucharon las palabras de falsos profetas declarando que el Señor Jesucristo había venido ya por segunda vez. Y como era de esperarse, semejante afirmación produjo confusión en los hermanos. El apóstol Pablo les escribió entonces esta segunda carta para confortarles, pero para confrontarles con esa falsa enseñanza. Pero es que al igual que los creyentes tesalonicenses de entonces, ¿no les parece, hermanos, que también hoy ustedes y yo y los creyentes en todo el mundo estamos enfrentando los mismos riesgos y peligros que ellos? A ellos, falsos profetas y engañadores les escribieron en nombre del apóstol Pablo, vendiéndoles la idea de que Jesucristo había venido ya por segunda vez. Pero parece que desde entonces esa práctica se hizo costumbre, porque en cada época de la historia han aparecido personajes con mensajes similares. Solamente para mencionarles dos o tres de ellos a partir del siglo XX. En el año 1886, la sociedad Atalaya, que más adelante llegó a ser conocida como los Testigos de Jehová, anunció que Jesucristo regresaría visiblemente a esta tierra en el año 1914. Pero como no ocurrió así, comenzaron a enseñar que su venida fue invisible y no una venida personal, como lo habían predicho anteriormente. En el año de 1988, mientras estudiaba en el primer seminario al que el Señor me permitió ir en los Estados Unidos, yo recuerdo que apareció un falso profeta en el estado de California diciendo que Cristo vendría por segunda vez a la tierra a fines de ese año. Y para apoyar y para esparcir su mensaje, escribió un libro con el título 88 razones por las cuales Cristo debe regresar en 1988. Hasta donde mi memoria me alcanza, el Señor Jesucristo no regresó en ese año. Más recientemente, el año pasado, un líder espiritual también en los Estados Unidos se hizo famoso y rico anunciando el fin del mundo y con él el regreso del Señor Jesucristo para el 21 de octubre del 2011, cosa que evidentemente tampoco ocurrió. Y las últimas predicciones de las que mucha gente, incluidos creyentes, están pendientes son las famosas profecías mayas, que según expertos no son profecías y no predicen tampoco el fin del mundo para diciembre de este año, como se especula. Ahora, todo este bombardeo de predicciones, hermanos, sumadas a las diferentes enseñanzas que ustedes ven y oyen a través de la televisión, de la internet y de la radio, pueden llevarle a la confusión, especialmente si usted
no está firme en su fe en Dios y en su palabra. Por eso, si usted es una de esas personas que tiene comezón de oír y va escuchando sin discernimiento todo lo que dicen por ahí simplemente porque citan a Dios y a la Biblia, tenga cuidado, no vaya a terminar confundido como los hermanos tesalonicenses. Aplique más bien el consejo apostólico en relación con las profecías, escudriñadlo todo, pero retener lo bueno. Continúe, eso sí, esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, pero no se deje confundir. Tampoco, en segundo lugar, no se deje asustar. ¿No se deje qué? Asustar. Fíjense lo que dice el versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Permítame leer esta expresión en la traducción al lenguaje actual. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. La Nueva Versión Internacional dice: ni se alarmen. Es que la supuesta carta del apóstol Pablo, las profecías o mensajes de los creyentes, que los creyentes de la iglesia en Tesalónica recibieron, no solo afirmaban que el Señor Jesús había venido ya por segunda vez. Si tal evento había ocurrido y los tesalonicenses no habían sido llevados por Cristo en el arrebatamiento, la terrible posibilidad de haber sido dejados atrás les tenía literalmente asustados. Y es que no es para menos. Póngase usted en los zapatos de estos hermanos. Apenas 6 meses atrás, el apóstol Pablo les había escrito en su primera carta diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De acuerdo con estas declaraciones del apóstol Pablo en su primera carta, la segunda venida de Cristo era inminente, era cosa de días. Esa era la convicción del apóstol Pablo, y los creyentes tesalonicenses estaban igualmente convencidos. Por eso algunos de ellos dejaron de trabajar y comenzaron a practicar la hotelería y el turismo. La hotelería, yendo de visita a la casa de los hermanos, y el turismo por las calles. A ellos el apóstol Pablo tuvo que decirles: ocúpense de sus negocios, el que no trabaje, que no coma. Pero cuando comenzó a correr el rumor de que ya Jesús había regresado y no los había arrebatado o reunido con él, se llenaron de miedo. ¿Cómo reaccionaría usted ante una noticia como esta? Algunos inclusive han soñado y se han despertado más que asustados, pensando que el Señor Jesucristo regresó y se quedará en esta tierra. Si por alguna razón usted ha estado o está muerto de susto pensando que se quedó de la segunda venida de Cristo, en esta mañana yo le invito a que tome aire, respire profundo y alégrese. El Señor no ha regresado todavía. Pero asústese si usted no está preparado para recibirle, porque Él puede venir en el momento en que usted menos le espera. Asústese si no está preparado para su segunda venida. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo predijo y advirtió contra este engaño. Entonces dijo Él: si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. No lo creáis. No se deje confundir, no se deje asustar, pero no se deje engañar. No se deje ¿qué? Engañar.
Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Es que los promotores de semejante rumor en Tesalónica no solo querían confundir y asustar, sino finalmente engañar a los creyentes de la iglesia. Y hermanos, esto es también lo que buscan los falsos profetas y los falsos apóstoles modernos, que se arriesgan a meterse en terrenos que solamente a Dios le pertenecen. Todo lo que pretenden es engañar a mucha gente, incluyendo a creyentes en Jesucristo. Por eso preocupa el significativo número de creyentes que hoy están en sectas falsas como fruto del engaño que comenzó con la confusión y con el miedo. Por eso, si usted es de las personas que dicen, pues a mí nunca me va a pasar algo así, a mí nunca me van a engañar, es mejor que tenga en cuenta la exhortación del apóstol Pablo: el que mire estar, el que piensa estar firme, mire que no cae. Ahora, esta exhortación a no ser engañados por aquellos que anuncian que la segunda venida del Señor Jesucristo se produjo ya, se fundamenta en el hecho de que el regreso de Cristo a esta tierra no ocurrirá antes de dos eventos: la apostasía y la manifestación del Hijo del Hombre. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, hermanos, estos dos temas, el tema de la apostasía y del hombre de pecado, son difíciles de entender. Por eso ha habido y sigue habiendo diferentes interpretaciones en cuanto a su significado. Sin embargo, en esta mañana lo que pretendemos es afirmar lo que el pasaje mismo y la enseñanza general de la Biblia nos permite afirmar con toda certeza, sabiendo que de todas maneras el propósito del apóstol Pablo al escribir estas palabras no es el de añadir una explicación, la única o una más, a estos temas, sino la de confortar a los creyentes y confrontarles en relación con esta y otras falsas enseñanzas en relación con la segunda venida de Cristo. En ningún momento se descarta la certeza, la convicción de que el Señor Jesucristo regresará a esta tierra en el día señalado en el calendario de Dios. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué significa la apostasía en este pasaje? La apostasía es sencillamente el abandono y el rechazo de la fe. Apostatar significa volverse atrás, significa recaer, caer de una posición, abandonar de una manera voluntaria una profesión de fe que uno ha hecho. No se trata simplemente de caer en un pecado moral, sino de rebelarse en contra de Dios y de su palabra. Y es que si bien se puede apostatar de la fe individualmente, la apostasía a la que se refiere aquí el apóstol Pablo como preámbulo a la segunda venida de Cristo es una apostasía global, generalizada, por parte de aquellos que alguna vez profesaron tener fe en Dios. Lo dicho aquí por el apóstol Pablo está en perfecta consonancia con la advertencia hecha a su discípulo Timoteo en relación con los tiempos finales. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino, es decir, en su segunda venida. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y ese tiempo ha venido, hermanos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Yo me pregunto si no es apostasía
lo que está viviendo Europa Occidental desde hace varias décadas. Un continente que fue cuna de la Reforma, de grandes avivamientos y movimientos misioneros que llevaron el Evangelio a América del Norte, a Asia y África. Hoy es un continente en el que mientras se cierran capillas protestantes, se abren mezquitas musulmanas. Alguien se atrevió a decir hace algunos años que Europa vivía ya en la época del post-cristianismo. Pero lo mismo está ocurriendo en los Estados Unidos, donde se abren 4.000, pero se cierran 3.700 iglesias cada año. El año pasado yo les compartí, tuve la oportunidad de estar ministrando en 2 iglesias hispanas, en las que la buena noticia es que las iglesias americanas que se reunían allí les habían cedido sus edificios. La mala noticia es que les cedieron los edificios porque la congregación se acabó. Y la población norteamericana es cada vez más secular, es decir, menos interesada en los asuntos de la fe. Un escritor en un artículo que titula El crepúsculo de la cultura americana afirma que la condición espiritual de los Estados Unidos ha seguido el patrón de Roma, del imperio romano de los primeros siglos con respecto a la transformación de valores. Y como América Latina recibe las oleadas de Europa y Estados Unidos años después, ya comienza a percibirse la misma tendencia. Cada vez son más los creyentes que regresan a su antigua religión o a ninguna. Y líderes e hijos de creyentes que ahora se confiesan adeptos, hijos del Islam o adeptos de alguna de estas religiones y filosofías orientales que están invadiendo el continente. Cada vez hay más ateos funcionales. ¿Sabe usted quiénes son esos? Los que dicen, yo creo en Dios, pero viven como si Dios no existiera para ellos. Cada vez son menos los que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Cada vez son menos los que creen en el matrimonio como institución establecida por Dios y en los valores bíblicos como la integridad, la fidelidad, la generosidad. Con razón el Señor Jesucristo preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estamos viviendo el tiempo de apostasía? Yo creo que sí. Lo importante es que usted y yo no hagamos parte de las estadísticas anteriores. Hermanos, que Dios nos libre de apostatar de la fe, de rechazarlo a Él y a su palabra, de despreciar su gracia, de pisotear la sangre que nos redimió. Que cuando Él regrese nos encuentre fieles y diligentes en su obra. No permita el engaño, no permita el miedo, no permita la confusión. Recuerde, el Señor Jesucristo vendrá luego de que se haya presentado la apostasía en la tierra, que esta sea una condición generalizada en el mundo, pero vendrá después de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Ahora, ¿quién es este hombre de pecado? Hombre de pecado o de iniquidad es una expresión típicamente hebrea para referirse a personas sin ley y que por lo mismo están en oposición a Dios. Yo creo que el apóstol Pablo, al escribir estas palabras, posiblemente tiene en mente a un hombre que es la misma encarnación del pecado, por el estilo de alguno de los emperadores romanos de la época, como Nerón o Domiciano. Es posible también que esté pensando en un sistema político, económico, social y religioso como el Imperio Romano, que en su momento encarnó el pecado y la maldad. ¿Qué hace este hombre de pecado? Versículo 4 dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Seguramente que el apóstol Pablo está recordando aquí al rey pagano Antíoco IV, quien se hizo llamar a sí mismo Epífanes. Eso quiere decir Dios manifiesto,
y demandó adoración para sí y profanó el templo de Jerusalén. Este rey se convirtió en el tipo del anticristo en el Antiguo Testamento. A él se refirió el profeta Daniel cuando habló de la abominación desoladora. Pero quizás el apóstol Pablo está recordando las palabras del Señor Jesucristo cuando se refirió a la misma abominación desoladora a la que hizo referencia el profeta Daniel, pero esta vez profetizando la caída de Jerusalén y la destrucción del templo de Jerusalén a manos de Tito, quien sería luego emperador de Roma y hermano del también emperador Domiciano, quien desterró al apóstol Juan a la isla de Patmos y demandó para sí mismo adoración y exigió que se le diera el título de Señor nuestro y Dios nuestro. Este emperador Domiciano es posiblemente el anticristo al que se refiere el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis como tipo del anticristo que aparecería en los tiempos finales de la historia. El anticristo es una persona o es un sistema que está en contra o pretende tomar el lugar de Cristo. Eso es lo que significa el anti, en contra de o en lugar de. Anticristo, en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Pero independientemente de las diferentes interpretaciones de este pasaje, antes del regreso de Cristo, hermanos, lo que la Biblia dice es que ese alguien o ese sistema se manifestará en toda su maldad para tratar de evitar el establecimiento final del reino de Dios. Pero gracias a Dios que hay un alguien o hay un que lo detiene. Versículo 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, ¿qué hace? Lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es este qué? ¿O quién es este quién que impide la manifestación total del hombre de pecado? Una vez más hay divergencia de opiniones. Sin embargo, yo creo que es el poder sobrenatural de Dios. Porque si no fuera por el control soberano de Dios sobre este mundo, el mundo ya no existiría o sería un anticipo del infierno. Pero cuando voluntaria y soberanamente Dios mismo decida quitar su freno al mal, el mal se desencadenará, como cuando se sueltan unos perros violentos o se les suelta la rienda al caballo viejo, del que dice la canción, se convierte en un caballo desbocado. Sin embargo, el ejercicio de su poder destructor será limitado, pues la Biblia dice en el versículo 8: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, ¿qué hará? Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y es que aquí el contraste es poderoso. La manifestación del hombre de pecado, como todo lo que hace, es una burda imitación al Hijo de Dios, al Hijo del hombre. El hombre de pecado encarna la maldad. El Hijo del hombre encarna toda la bendición de Dios. El hijo de perdición se manifiesta para completar su obra de maldad, pero el Hijo del hombre se manifestará en su segunda venida para destruir la obra del mal y del malo y para establecer su reino. Ese hombre de pecado no actúa por su propio poder, alguien lo empodera. ¿Quién es ese alguien? Versículo 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de quién? Satanás. Con gran poder y señales y prodigios que mentirosos. Este hombre de pecado necesita una fuente de poder, y esa fuente de poder es el mismo Satanás, de quien la Biblia dice es el padre de la maldad y el padre de la mentira. Por eso sustenta a este hombre precisamente con sus milagros mentirosos. Por eso, hermanos, y de paso, la ocurrencia del mero milagro no es ni debe ser en sí misma una evidencia del poder de Dios, porque también hoy vemos milagros que proceden de diferentes fuentes.
La medicina, por ejemplo, hoy puede curar diferentes tipos de cáncer, puede trasplantar órganos vitales como el corazón. El diablo también hace milagros. ¿Sabe usted eso? Los demonios obran milagros. De otra manera, los centros de espiritismo, de brujería y hechicería no estarían tan llenos como lo están ahora. Y usted ha escuchado seguramente testimonios de personas que han sido, entre comillas, curadas de enfermedades en esos lugares y aún operadas por médicos invisibles. Por eso, hermanos, el mero milagro, el solo poder milagroso no son suficientes para atribuir el milagro o el poder a Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Los milagros obrados por el poder de Dios tienen las marcas indelebles del autor de esos milagros. Los milagros de Dios son extraordinarios. Los milagros obrados por Dios superan el poder de la ciencia humana y el poder del diablo y de todos los demonios. Además, los milagros de Dios van acompañados de salvación integral. Estas personas que son sometidas a los milagros del diablo posiblemente son curadas por un tiempo, pero a cambio de su perdición eterna. Cuando Dios obra un milagro en una persona es para que esa persona finalmente sea referida al autor de ese milagro, para que ponga sus ojos en el Salvador, para que reciba salvación eterna. Además, los instrumentos humanos a través de los cuales el poder de Dios opera milagros están en sumisión a Él y a su palabra. Por eso dan finalmente la gloria a Dios. Los que no son instrumentos del poder de Dios reciben la gloria para sí mismos. Por eso, si usted está corriendo el riesgo de ser engañado por estos milagros mentirosos, recuerde cuál será el destino final de los seguidores del mal y del malo. Versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. ¿A fin de que sean qué? Condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es que este hombre de pecado, con su poder y milagros, engañará a los que rechazaron la verdad de Dios, de tal manera que terminaron creyendo a las mentiras de Satanás, porque así es. Cuando usted cierra sus oídos a la verdad, termina abriéndolos a la mentira. Y lamentablemente la consecuencia de su pecado será la condenación eterna. Pero gracias a Dios que a ustedes y a mí nos espera un destino diferente. Versículo 13: pero nosotros, ustedes y yo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, léanlo conmigo fuerte, por favor: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y una vez más, el contraste aquí es fuerte, pero inspirador. Mientras aquellos que no quisieron escuchar la verdad terminaron creyendo a la mentira y siendo arrastrados por ella, nosotros, al igual que los creyentes de Tesalónica y de todos los tiempos y lugares, fuimos separados por Dios para creer a la verdad, al Evangelio, que no es otro que la misma persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjense que no fue ni siquiera por nuestra propia decisión y elección, sino por la escogencia soberana de Dios, quien nos apartó para creer en su Hijo y, al hacerlo, recibir la vida eterna y no la condenación que les espera a aquellos que le rechazaron. Por todo lo anterior, mis hermanos, su decisión y la mía
es afirmarse en la palabra recibida. Estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido en espera de la segunda venida de Cristo, y enfrentando y confrontando las falsas enseñanzas sobre ella. Afírmese en la palabra recibida. No se deje confundir, no se deje asustar, no se deje engañar, pero por el contrario, afírmese en la palabra recibida. El Señor ha tenido de usted y de mí misericordia, y nos ha permitido maestros que nos han enseñado en la verdad. Afírmese en esa verdad que usted ha recibido. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Quiero dirigirme solamente a los amigos que nos están acompañando el día de hoy, quienes nos están acompañando a través de la internet. Porque para usted ha sido este mensaje. Hoy es día de salvación para usted. Hoy el Señor le está dando la oportunidad de tomar la decisión más importante de su vida. ¿Cuál es esa decisión, hermanos? La decisión más importante de la vida: recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador. A ustedes, los amigos que nos están acompañando, vengan por favor rápidamente a este lugar. Yo quiero guiarles en una oración por medio de la cual ustedes van a tomar esta decisión trascendental. Con la ayuda de la persona que le invitó, de mujer, de la persona que está a su lado, vengan aquí rápidamente y hagan de todo corazón conmigo esta oración, invitando a Jesucristo a ser el Señor y el Salvador de su vida. Igualmente a quienes nos ven y escuchan a través de la internet, allí donde está, cierra sus ojos y de todo corazón, dígale conmigo a Jesucristo: Señor Jesucristo, en este día yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero también mi Salvador. Yo te abro mi corazón en este día, te recibo como el Señor de mi vida, pido que perdones mis pecados y me ayudes a estar preparado para cuando tú regreses. Que así sea. Amén.